Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 13, El mundo del Nahual. ¿Te gustó el arte de la ensoñación? Me preguntó Tracy en una de nuestras largas conversaciones telefónicas. Oh, en realidad lo sentí diferente al resto de los libros. ¿No crees? Respondí. No sé cómo explicarlo. Todo su ánimo es distinto, como si alguien más lo hubiera escrito. ¿En serio? Tracy levantó la voz y me asustó. Sonó casi alarmado. Bueno, me encantó el libro, es poderoso, desde luego. Solo que me sorprendió. Traté de que no sonara a lo que estaba criticando. Tracy Kramer era el agente literario de Carlos Castaneda, y yo lo llamaba ocasionalmente para averiguar cuándo estaría disponible el siguiente libro. Ahora le estaba dando un poco de retroalimentación, como él mismo sugirió. Nunca me atreví a preguntar nada más. Temía ser rechazado, pero en la parte de atrás de mi mente siempre tuve la esperanza de poder incursionar en el mundo del Nahual a través de Tracy. El arte de la ensoñación me había parecido, efectivamente, que tenía un propósito diferente al del resto de los 8 libros escritos por Castaneda. Lo encontré mucho más siniestro y menos abstracto y trascendental de lo que me importaba. Nunca me acostumbré a este nuevo estado de ánimo, pero no evitó que apreciara su premisa. Con una extensa y detallada descripción de sofisticadas técnicas para soñar, llevó mi experimentación con los estadios del sueño lúcido a un nuevo nivel. La práctica para accesar a las diversas capas de la realidad, pasando a través de las llamadas puertas del ensueño, era enteramente original y tenía profundos atractivos para el potencial de la experiencia humana. En algunas ocasiones, usar estas técnicas me trajo sueños conscientes que se sentían tan sólidos y reales, a tal punto que eran indistinguibles de la realidad cotidiana. Esto me dejaba confundido respecto al despertar, y me convencía de que el mundo real no era, de hecho, nada más que un sueño colectivo, con una apariencia sólida, solo porque es soñada por más de 6 billones de personas simultáneamente. En otra de mis llamadas exploratorias a la oficina de Tracy Kramer, hablé con una de sus colegas, Renata Mures, que me informó de un taller próximo en la Ciudad de México. Probablemente Carlos no va a estar ahí, dijo. Pero Florinda Donner, Taisha Velar y Carol Tix sí. Definitivamente deberías ir si puedes. Desde luego, estaré ahí. Muchas gracias por avisarme, dije alegre. Sí, 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 sí. Levanté el puño en celebración luego de poner el teléfono en su lugar. Pueden estar seguros de que estaré allí. No podía creer que esto estuviera pasando. En un nivel superficial, casi me había resignado a no hacer nunca una conexión con el Nahual o ninguno de sus discípulos. También estaba ambiguo respecto a necesitar algo o alguien en mi viaje hacia la libertad. No me gustaba pensar en mí como un seguidor desesperado o un groupie,
pasando mi vida en busca del gurú y salvador. Carlos Castaneda había escrito 9 libros a esa fecha, Florinda Donner 3 y Taisha Velar 1. Esto sumó un vasto cuerpo de conocimiento y sabiduría práctica, más que suficiente si quería solamente utilizarla y ponerla en práctica. No había estado desesperado en ningún caso, pero de todas formas era excitante que la puerta finalmente se abriera. Pero sí me sentí aprensivo inmediatamente. Mi preocupada, cariñosa mente no tenía otro camino. ¿Crees que esta gente sea real? Le pregunté a Victoria. Me cuesta trabajo imaginar a Florinda y a Taisha dando un taller. ¿Un taller sobre qué? ¿Brujería? Bueno, lo sabrás en unas pocas semanas, contestó ella. ¿Tú no quieres venir? Pregunté incrédulo. Taisha Velar estará ahí. No, no está bien. Ve tú y checa cómo está, dijo Victoria. Es demasiado dinero para ambos, pero tú definitivamente tienes que ir. Estaba sorprendido, pero también casi aliviado. Esperaba que Victoria fuera mucho más crítica, y si la gente real no cumplía nuestras expectativas, ella se inclinaría más que yo a deconstruir este mito, que se había convertido ya en la base de mi forma de ver la vida. Mi primer encuentro con el verdadero mundo del Nahual sucedió en el auditorio del Museo de Antropología, en la Ciudad de México. El lugar de reunión era apropiado. Muchos de los artefactos, particularmente en la exhibición tolteca, tenían un gran significado en mi mundo en ese tiempo. Había estado en el museo muchas veces en visitas previas a la Ciudad de México y naturalmente pasaba toda la tarde ahí, después de la plática introductoria, para saturarme con la energía de los antiguos símbolos y artefactos, y así moverme a un modo mágico. En la mañana me encontré con el organizador local del taller, un hombre joven, agradable y que hablaba muy bien, llamado Marco Antonio Caram. Él era el director de Casa Tíbet, el Instituto Budista Tibetano en Ciudad de México. Era un amigo cercano del Dalai Lama. Sentí instantáneamente una profunda conexión y generosidad con Tony, y disfruté cada momento que nos encontramos durante mis muchas visitas subsecuentes. Solo después me di cuenta que Tony Lama, como era llamado cariñosamente por el Nahual, había sido escogido como su real heredero, quien cargaría con el linaje y sería el siguiente Nahual. Pero Tony nunca tomó ese rol y eventualmente cayó de mi gracia. El auditorio se llenó temprano. Muchos de los asistentes al taller se habían formado para conseguir un asiento al frente. Había tal vez 300 personas presentes. Hola, mi nombre es Luis Márquez. Un amigable joven que se sentó a mi derecha se presentó. Soy de Puerto Rico. ¿Tú de dónde eres? Me presenté y le hablé sobre mis antecedentes. Seguimos conversando hasta que la lectura comenzó. Luis resultó ser el hermano de Talia Bay, una de las asociadas más cercanas al Nahual. Más que cualquier cosa, había venido al taller para ver a su hermana. Ella había roto todo contacto con su familia durante el proceso de reinventarse como una guerrera impersonal en el mundo del Nahual. Desafortunadamente para él, ella no iba a estar en este taller.
Después, repentinamente, todos los ojos voltearon a una entrada lateral de donde emergían los protagonistas hacia el auditorio. Ahí estaban. Finalmente, el mito tenía algunos rostros, e instantáneamente mi mente se puso a trabajar, juzgando y procesándolo todo. Aquellos seres mágicos, previamente superhumanos, como Florinda Donner, Taisha Velar y la mujer nahual, Carol Tix, se habían hecho humanos. Florinda fue mi favorita instantáneamente. Se veía tan fascinante como la imaginé. Tenía rostro de elfo, pícara, como si lo supiera todo, e increíblemente viva. Florinda brillaba y su carismática presencia me llevó por el proceso de ajuste, dispersión y cualquier duda que tuviera sobre la autenticidad de cualquiera de ellos. En realidad, no sabía muy bien qué pensar del resto del grupo, y probablemente esto era bueno. Taisha parecía más bien indescriptible y oscura. No mostraba mucho de sí misma, lo que le daba un aura desapegada y algo misteriosa. Ambas mujeres eran esbeltas e iluminadas. Carol Tix parecía pesada en comparación. Ella era bonita, con un rostro suave y un cuerpo bien formado, pero su energía parecía más densa que la de las otras, y su comportamiento y confianza en sí misma bordeaban con la arrogancia. Además de las brujas, había 3 mujeres y 2 hombres aprendices que parecían estar en sus cuarentas tardíos. Las 3 mujeres aprendices, también conocidas como chacmoles, eran Renata Mures, Nuri Mures y Kili Lundal. Todas parecían aprendices impecables, evitando con mucho interés un rostro personal. Los 2 hombres aprendices eran Lorenzo Drake y Julius Renard. A ellos se referían como los elementos. Julius, descubrí después, era Tracy Kremer, el agente literario de Castaneda. El grupo se sentía distinto desde la audiencia. Su apariencia era de otro mundo, casi alienígena. Las mujeres tenían todas el cabello corto y estaban vestidas de forma andrógina. Los hombres eran discretos y sencillos. Parecían tener solamente un papel simbólico. Todos se presentaron o fueron presentados, en el caso de los hombres. Luego las brujas tomaron el escenario y durante las 3 horas siguientes hicieron girar su red mítica. Algunas de sus historias eran descabelladas, como Don Juan y los viejos hechiceros, siendo atrapados en una capa distante de la realidad, y sobre seres inorgánicos que rezaban en la energía humana como parásitos psíquicos, impidiendo que la conciencia de la humanidad creciera. Habiendo pasado un tiempo considerable en estados de sueño lúcido, desarrollé una mirada del mundo bastante expandida, y no podía descartar fácilmente ninguno de estos escenarios. En realidad, estaba bastante entusiasmado de compartir en la intersubjetividad una visión aumentada de la realidad. Todo esto era muy interesante, pero no importaba cuán esotéricos eran algunos de los conceptos. Las maniobras prácticas que las brujas proponían eran piedra, sólida y sonido. El mensaje principal que recibí de este y muchos otros talleres era siempre el mismo. Para acceder a nuestra totalidad o llenar el potencial, tenemos que despertar y cultivar la conciencia. Las herramientas y estrategias para alcanzar esta meta eran la disciplina, impecabilidad, silencio interno y los pases mágicos o tensegridad.
La meta primordial de este y todos los talleres que siguieron era enseñarnos tensegridad, una serie de movimientos designados para despertar nuestra conciencia, reconfigurando y redistribuyendo nuestra energía. El término tensegridad es el resumen de integridad tensional, tomado de la arquitectura. Se refiere a un balance estructural, donde todo trabaja junto, en sinergia, tensión y comprensión, jalar y empujar, son optimizados, como en el caso de un domo geodésico, por ejemplo, para crear una estructura de inmensa estabilidad que se soporta a sí misma. Los pases mágicos, en su mayoría, aspiraban a crear esa integridad tensional, sinergia óptima y balance dinámico en el practicante. En el mundo del nahual no había diferencia entre cuerpo y mente. Cuerpo y mente se consideraban una entidad indivisible. Había, sin embargo, otro dualismo del que éramos conscientes: el dualismo entre nuestra mente-cuerpo y nuestra energía-cuerpo. La energía-cuerpo, de la que hemos sido separados, es el gemelo energético de esa entidad, pero no está gobernada por una mente reflexiva. Es nuestra puerta al infinito, por decirlo de algún modo. Era necesario reconectarnos con nuestra energía-cuerpo para alcanzar nuestra totalidad y nuestro destino evolutivo. La percepción del nahual era, como lo entendí, de las brujas, que la mejor manera de reunirnos con nuestra energía-cuerpo era optimizando la integridad de nuestra mente-cuerpo, y para alcanzar esta meta, la tensegridad se volvía la mejor estrategia. Los movimientos eran circunvalaciones aplicadas a la mente pensante, que en esta corriente se veían como el obstáculo entre nosotros y un verdadero ser unificado. Esta estrategia se sentía persuasiva y comprometí mi ser con los pases mágicos, con mi usual compulsividad. Por 2 días completos después del taller, fuimos instruidos en la tensegridad por los chacmoles. Los movimientos eran rectos y fáciles de aprender. Parecían una forma esotérica de kung fu. Usualmente nos daban las mínimas razones para cada movimiento, para pacificar la mente, sin engancharnos demasiado. Esta era la fórmula principal que gobernaba todas las instrucciones provenientes del nahual a través de las brujas y los chacmoles. ¿Cómo podemos ser óptimamente afectados y motivados a cambiar sin engancharnos con la mente pensante? Los movimientos tenían que ser la respuesta. Ciertamente no eran un concepto totalmente nuevo. El yoga y el qigong probablemente se desarrollaron con un propósito similar, pero ambas formas de ejercicio ahora son, mucho más que antes, practicados fuera del contexto evolutivo y trascendental en el que se originaron. Han sido secuestrados por el movimiento de la buena forma de las sociedades modernas en su mayoría, y su propósito ha sido alterado y debilitado. Todavía pienso que esos antiguos sistemas de movimientos orientales tienen un potencial evolutivo muy poderoso, pero en comparación directo con la tensegridad, se quedan faltos de originalidad y de ese componente mágico que encuentro muy tentador. Los pases mágicos estaban increíblemente vivos y comenzaban instantáneamente a aumentar mi percepción energética del mundo. Incluso habiendo una gran diferencia entre cómo imaginé el mundo del nahual y cómo lo experimenté durante este primer encuentro real, no estaba decepcionado. La transición en este nuevo capítulo de mi viaje mágico había sido convincente y poderosa. ¿Pudiste hablar con Florinda y Taisha?, me preguntó Victoria
cuando volví a Tucson. No, no realmente, contesté. Desviaron cualquier acercamiento personal. No había preguntas personales, ni contacto personal. El énfasis estaba exclusivamente en los pases mágicos. Desde luego, fui curioso, pero no había lugar para ese tipo de interacción. Le di a Victoria una explicación detallada de todo lo que había transpirado durante el taller. Pero a pesar de mi obvio entusiasmo, ella no parecía inclinada a unirse en ninguno de mis próximos encuentros. Había intensificado su práctica de meditación budista, y en lugar de eso, planeaba asistir a unos retiros silenciosos. Yo percibía esto como un conflicto. Había vastas diferencias en el ánimo, terminología y práctica de nuestros respectivos sistemas de creencias. Pero al final de cuentas, ambos perseguían un estado de silencio interno. Hasta donde sabíamos, el próximo subyacente de ambos sistemas era guiarnos en una experiencia hacia el silencio consciente, volvernos completamente conscientes, sin tener que pensar. En la terminología budista, esta experiencia se llama, usualmente, vacuidad, porque está vacía de pensamiento. En el mundo del nahual era llamado infinito. Supongo que yo prefería el término infinito, tal vez porque sonaba como mucho más que el vacío para mi poca iluminada cabeza. Además, en el mundo del nahual, el viaje hacia el silencio, su camino hacia el infinito, parecía sorprendentemente atractivo, mágico y encantador. Nunca se me ocurrió en aquel entonces pensar que el nahual se proponía un pequeño rodeo. En cualquier caso, me motivaba lo suficiente practicar tensegridad cada mañana y tarde por más de 3 horas al día. Casi cada mes las brujas y los chacmoles ofrecían otro taller, y no me perdí ni uno solo. Viajé a Hawái, California, Colorado, Arizona, Nueva York, España y Alemania, y muchas veces a la Ciudad de México, para aprender un siempre creciente número de movimientos que mi cuerpo absorbía como una esponja. Después de varios meses de esta saturación, una noche me encontré realizando un movimiento enteramente original, una y otra vez, en uno de mis sueños lúcidos. Me di cuenta entonces que este movimiento era pertinente para mí, y después de practicarlo un par de veces más en el sueño, me despertaba para ejecutar el movimiento en mi estado despierto. De esta forma, estaba seguro de captarlo tan preciso como fuera posible. De ahí en adelante, lo incorporé a mi práctica. Nunca antes había hecho este movimiento, pero era similar a otros pases mágicos, en la medida en que su propósito parecía ser reorientar energía, en este caso, a mi sección media. Entre más me saturaba con tensegridad, más entraba en mis estados del sueño, y con el tiempo mis movimientos parecían más individualizados. Parecía que la inteligencia de mi propio cuerpo estaba aprovechando esta técnica, y yo me preguntaba si este efecto era un propósito escondido de la tensegridad. En cualquier caso, el hecho de que mi cuerpo hubiera creado algunos pases mágicos por sí mismo, sin interferencia de mi mente, solo había aumentado mi confianza en la integridad de los pases mágicos en general. No hubo cambios dramáticos a raíz de mi intensa práctica, pero mi cuerpo, así como mi voluntad, adquirieron una dureza, definición y determinación que nunca antes había sentido. Finalmente, conocí al nahual en persona
en agosto de ese mismo año, había permitido a mi ser reconfigurarse incondicionalmente por los pases mágicos. Estaba comprometido con su mundo, con la carne y con los huesos. Un extraño problema con el coche, en medio del desierto, provocó que llegara tarde a la junta introductoria. Carlos Castaneda ya había comenzado a hablar, cuando abrí la puerta y mis ojos se fijaron en él, que estaba parado en un pequeño podio, como a 10 metros de la puerta contra la pared de atrás de la sala. Era el principio de un seminario intensivo de 3 semanas en tensegridad, que él mismo estaría enseñando. La escenografía era la ciudad Culver, en la cafetería de la preparatoria, que había estado libre en agosto y que era apenas visible para nuestro teatro de brujería de verano. Carlos estaba atado de energía. Sin que yo pusiera mucho de mi parte, mi percepción repentinamente se posó en él como si mirara a través de un telescopio. Ahí estaba él, claramente el Miguel que yo recordaba de Bandaragüela, pero evidentemente más eléctrico y atlético. Su cabello completamente plateado estaba despeinado como el de un niño. Tenía puestos un par de tenis blancos nuevos, un par de pantalones nuevos Levi's de mezclilla azul oscura y una camisa larga azul, sin bolsillos, que estaba perfectamente planchada, probablemente almidonada. Sus brazos estaban gesticulando, describiendo algo gracioso. Él parecía elástico, sin peso, y su rostro tenía una intensa, pícara sonrisa. Me hizo pensar en un niño travieso y un viejo brujo a la vez. Y encima de su frente percibí 2 pequeñas protuberancias que desaparecieron en cuanto las volví a ver. Por medio segundo, él se veía más como Pan o Mefisto que como aquel Miguel al que recordaba. Parecía la misma persona, pero había perdido muchísimo peso. Olvidé algunos pensamientos conforme quedaba absorto en lo que él decía. ¿Cómo es posible? Preguntaba. Que estemos tan obsesionados con nosotros mismos. Mí. Yo. Es todo lo que pensamos. Llegamos a la tumba pensando en mí. Y en ningún momento de nuestra vida lo dejamos ir. Luego explicó que toda la energía y conciencia que es necesaria para ver más allá de mí está siendo consumida por los voladores, una entidad colectiva inorgánica que crece en la energía específica que estamos produciendo cuando nos enfocamos en nosotros mismos, como la preocupación, el miedo, la ira, la desolación, la envidia, etcétera. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos seguros de que estamos arriba en la cadena alimenticia? Continuó. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Solo porque no estamos conscientes de un predador, no quiere decir que no podamos ser una presa. ¿Qué tan conscientes son las gallinas de que ellas existen básicamente para darnos carnes y huevos? Debemos salir del gallinero, acertó vigorosamente. Y la tensegridad nos va a ayudar. Era un genio. La idea de voladores inorgánicos, haciéndonos parecer mascotas o ganado previniéndonos de usar nuestra energía para explorar nuestro verdadero potencial, era genial. Los voladores supuestamente habían tomado nuestras mentes,
poniendo nuestro diálogo interno bajo su control. La única estrategia que podíamos tomar en esa forma era intentar todo lo posible apagar ese diálogo interno y juntar fuerza y tomar la resolución de arrancarnos esta instalación externa, como llamaba el Nagual a estos predadores. Ese es el verdadero propósito de la tensegridad. El escenario era genial. Era imposible probar lo contrario, cosa que definitivamente lo convertía en una posibilidad. Y al final ni siquiera importa si era verdad o no, porque mantener la salud y el vigor y lograr una conciencia silenciosa era nuestro mayor interés. Pero tal vez es útil, o tal vez más fácil, enganchar el propósito contra una instalación extranjera, que solamente hacía el despertar de nuestro destino. Amé al hombre enseguida, su picardía, su parecido a Pan, su pelo despeinado, sus tenis y todo lo demás. Era un excelente contador de historias, encantador, feroz y convincente. Su sentido del drama nos podía hacer temblar o llenarnos los ojos de lágrimas sin demasiado esfuerzo. Los chacmoles hicieron la mayor parte de la instrucción de la tensegridad, pero el nagual estaba presente todos los días, asistiendo con los pases mágicos, hablando, enseñando y haciéndonos reír. La tensegridad era el foco principal del seminario. Desde luego, pero una y otra vez, la importancia de la recapitulación era enfatizada. La recapitulación es obligatoria. Nada avanza en el camino del guerrero sin la recapitulación, dijo repentinamente. El otro tema recurrente era la impecabilidad. La impecabilidad es primordial. Se trata de tomar la decisión de siempre actuar de la mejor manera que podamos y luego hacer un poquito más. Si ya nada es demasiado, estamos en el reino de la impecabilidad. En este reino podemos tomar todo como un reto, sin importar qué pase. Si nos vence, no debemos perder el tiempo en lamentos, y hay que seguir adelante. La impecabilidad es la fluidez. No conoce arrepentimiento. Tenemos que ser impecables y declarar nuestro propósito. El resto sucede. Muchos de los componentes de la forma de ver el mundo del nagual estaban relacionados con un elemento perceptual que él llamaba punto de ensamblaje, un área de especial intensidad en nuestro campo de energía donde la percepción toma lugar. Él mantuvo eso. Cuando son vistos energéticamente, los humanos parecen un capullo luminoso, definido más o menos en tamaño por la riqueza de sus brazos extendidos. El capullo zumba con miles de filamentos o emanaciones energéticas, y el punto de ensamblaje aparece como una pequeña área de intensa luminosidad en la periferia del capullo. La percepción sucede conforme el punto de ensamblaje alinea las emanaciones fuera del capullo con las correspondientes emanaciones internas. El mundo que está ensamblado de esta forma naturalmente depende del punto de ensamblaje. Aparentemente, cuando nacemos, la posición del punto de ensamblaje está todavía indefinida, pero a través de un empuje colectivo se mueve gradualmente hacia el mismo lugar en todos los que están a nuestro alrededor. De esta forma, todos compartimos la misma realidad. Después,
El punto de ensamblaje se mueve usualmente solo en sueños, bajo la influencia de ciertas drogas, con traumas o dolor intenso. De otra forma, está fijado por el prójimo y por nuestro diálogo interno. El diálogo interno es el proceso que constantemente refuerza la posición del punto de ensamblaje. En última instancia, todas las enseñanzas del Nagual apuntaban a mover el punto de ensamblaje en un cierto control, para accesar al campo entero de las posibilidades perceptuales del hombre, las cuales él entendía que era nuestro derecho de nacimiento. El silencio interno es la llave requisito para liberar nuestra percepción de su lugar habitual, por decirlo de algún modo. Los sueños conscientes, acechar, los pases mágicos y el propósito son herramientas para mover el punto de ensamblaje, y el arte de acechar y el propósito son usados nuevamente para fijar y estabilizar ese punto en una nueva posición. Acechar es una forma controlada de comportamiento que apunta a crear una nueva y coherente subjetividad, similar a la actuación. Sin embargo, actuar implica solo pretender ser alguien más. Acechar implica convertirse en alguien más. A esto le sigue que el verdadero acechar requiere renunciar a una identidad específica. Ya estaba familiarizado e integrado con la audacia del mundo del Nagual por su trabajo escrito. Pero escucharlo exponer el material en tantas nuevas y carismáticas formas finalmente lo trajo completamente a la vida. Su encanto, inteligencia y su vibrante presencia eran totalmente adictivas. Navegar en el mar de la conciencia. Cuenten conmigo. Mientras manejaba de vuelta a Tucson, reflexioné sobre el hecho de que nunca encontré una puerta para preguntarle al Nagual sobre nuestro encuentro en Sri Lanka, pero con su incesante énfasis en evadir cualquier cosa personal, particularmente cualquier mención sobre nuestra historia personal, habría parecido que yo estaba dándome mucha importancia y yo. Así que lo dejé ir y guardé la esperanza de que él se acercaría a mí en el momento adecuado, cuando la energía fuera la correcta. Mientras yo había pasado 3 semanas en el reino mágico del Nagual, Victoria había asistido a un retiro de silencio durante 4 semanas. La brujería se encontraba con el budismo cuando nos reunimos en el aeropuerto de Tucson al final de su retiro. Nuestros puntos de ensamblaje estaban definitivamente en posiciones diferentes. Yo me había cortado el cabello muy corto y estaba cargado con resistencia, pasión y determinación. En comparación, Victoria parecía vulnerable, altamente sensible y consciente. Estaba más abierta conforme yo me acercaba más. Sus ojos reflejaban preocupación. ¿Así es como te ves ahora? Fue una de sus primeras preguntas. Era incomprensible que hubiéramos podido alejarnos tanto. El objetivo primordial de nuestros sistemas de creencias era alcanzar el silencio interno, llegar a un estado de alerta y conciencia pura. Pero incluso así, mirando en los ojos de Victoria, parecía que nos habíamos movido en direcciones opuestas. ¿Era posible que estos caminos divergentes nos llevaran al mismo resultado? Era un abismo profundo
el que se había abierto entre nosotros. No habíamos pasado más que unas semanas separadas. Ambos nos comprometimos incondicionalmente con diferentes caminos espirituales por casi 8 meses. Mientras Victoria apuntaba a observar y callar su diálogo interno, yo lo había cambiado y a través de la tensegridad había comprometido todo mi cuerpo con mi búsqueda para evolucionar. Mientras ella se proponía salir del cuadro, yo intentaba, más que nadie, reclamar mi derecho de nacimiento. Desafortunadamente, ambos buscábamos una forma de materialismos. Cada uno estaba claramente sosteniendo una posición fuerte que terminó confrontándonos. Y en retrospectiva es obvio que ambos estábamos siendo engañados por nuestras mentes. En términos del Nahual, los voladores tenían un día de campo con ambos. En cualquier caso, conforme nos enfrentábamos uno al otro a los lados del abismo en ese día fatídico, el espíritu decidió intervenir con un bello despliegue de sincronicidades personales, y ambos brincamos al otro lado del abismo. En última instancia, fue nuestro profundo amor y cariño lo que creó las sincronicidades y el imperativo de navegación para saltar. Dejamos ir nuestras posturas. Por un tiempo precioso, el budismo y la brujería habían sido olvidadas. Era un refrescante aplazamiento. Las cosas cambiaron como resultado de haber dejado ir lo que nos separaba. Compartimos de forma armoniosa y encontramos una hermosa sinergia. Todo comenzó a trabajar junto. Mis estudios académicos de cognición y conciencia, los principios budistas de no aferrarse y el vacío, y el ánimo mágico, la pasión, determinación y resistencia del mundo del Nahual. Poco después de estos sucesos, recibí una invitación para asistir a una sesión de práctica privada con el Nahual en Los Ángeles. Para mi sorpresa y deleite, Victoria también estaba interesada, y la invitación era extensiva para ella. Estas prácticas privadas eran usualmente los domingos en un estudio de yoga en Santa Mónica, y no se pagaba por ellas. Por casi un año, Victoria y yo volamos desde Tucson cada fin de semana hasta que nos mudamos a Los Ángeles en el verano de 1996. Las prácticas consistían en un grupo promedio de 25 practicantes de la tensegridad, muy dedicados, y era solamente por invitación. La lista de invitados cambiaba todo el tiempo, cosa que a todos nos hacía mantenernos en el piso. A veces parecía arbitrario y cruel cuando algunos de nosotros salíamos de la lista, pero era difícil no verlo como una estrategia motivante para alentar la disciplina y la impecabilidad. Yo seguía al pie de la letra todas las sugerencias del Nahual. Una de sus líneas guía era no tratar nuestra relación con él en una forma personal. A menudo comenzaba la sesión alentándonos a darle una pista o un punto de comienzo. Doblaba sus manos con una expectativa exagerada y comenzaba a preguntar con una voz reservada. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Díganme. Mmm. Miraba alrededor de la sala en forma pícara. Cuéntame una historia, pero sin usar el yo o el mí. Cuéntame algo verdaderamente interesante que no tenga nada que ver con ustedes. Si alguno tenía el valor de participar, el Nahual utilizaba lo que era dicho para hacer un punto o para desarrollar un tema para la sesión.
Él contaba historias interminables sobre sí mismo, destacando la estupidez humana y la demencia general del orden social. Era un contador de historias exquisito y siempre nos hacía reír, básicamente de nosotros mismos. Otra treta frecuente era exponer y atacar nuestra forma de darnos importancia, cuando historias exageradas e incluso ficticias sobre alguno de nosotros para hacernos sentir avergonzados. Por ejemplo, él podía decir que sabía que John se masturbaba 5 veces al día todos los días, o que Jane tenía un grave problema de hemorroides. A veces las brujas y otros seguidores inmediatos o instructores de tensegridad también estaban presentes en esas sesiones dominicales, y la atmósfera siempre estaba inmensamente cargada y era poderosamente adictiva. Había un cambio marcado en el nivel de energía de todos después de cada una de estas sesiones de 2 horas. Nuestros ojos brillaban intensamente cuando nos íbamos del estudio de yoga. A veces percibía un fuerte hormigueo alrededor de mi plexo solar, o una presión en la base de mi cuello, diferente a la sensación que ocurre luego de comenzar el movimiento hacia la conciencia, causado por agentes psicotrópicos como el LSD o la mescalina. La mera cercanía al nahual causaba indudablemente un cambio en el punto de ensamblaje. Naturalmente, tratábamos de prolongar este estado pasando más tiempo con los participantes en la siguiente sesión y practicando los pases mágicos. Pronto, todos nuestros amigos eran de este círculo de practicantes y particularmente, luego de mudarnos a Los Ángeles, estuvimos permanentemente absorbidos en una burbuja mágica sostenida por la fuerza del nahual. Sumando a las sesiones dominicales, los talleres de tensegridad a gran escala continuaron ofreciéndose casi cada mes en varias locaciones de las Américas y Europa, a veces con más de 1,000 participantes. Gradualmente, me involucré en dotar de personal los talleres, predominantemente dando seguridad, lo que significaba ser el escudo del nahual, las brujas y especialmente Nuri, la exploradora azul, de la curiosidad de los participantes de los talleres. Otras veces, me pedían proveer traducción simultánea de las charlas, usualmente a los enormes contingentes de alemanes, y durante un taller en Berlín, se me confió toda la lógica del evento. La relación más directa y consistente que tuve fue con Florinda, con quien me encontré frecuentemente en varios proyectos. El mundo del nahual tenía un número claro y discernible de parámetros. Los más fundamentales eran el paradigma del punto de ensamblaje y el escenario de predadores alrededor de los voladores. En respuesta a esto, había elementos de comportamiento como la resistencia, la impecabilidad, el silencio interno y el propósito inviolable. Y también había maniobras prácticas de acechamiento, soñar, los pases mágicos. La fábrica que ataba todos estos elementos juntos era el arte de la navegación. Teniendo el privilegio de pasar incontables horas en el círculo más cercano del mundo del nahual, se volvió patente y obvio que nada había pasado en este mundo que no tuviera un resultado directo con la navegación. Cada gran acción o decisión del nahual era directamente provocada o confirmada por el sentido de la navegación. Sin duda, el nahual
Era el maestro de la navegación, y sus seguidores más cercanos, particularmente las brujas y Nuri, servían como una extensión de sus órganos sensoriales, juntando información para navegar su camino. Su propósito tal vez cambió con el paso de los años, y era ciertamente influenciado por su personalidad e idiosincrasia, pero nunca percibí sus maniobras de navegación más impecables. La navegación inflexible muchas veces parecía caprichosa desde afuera, porque la mayoría de nosotros olvidamos cómo percibir energéticamente y cómo suspender las etiquetas e interpretaciones de todo lo que nos rodea. Si triunfamos, nos encontramos inmersos en un caleidoscopio de configuraciones energéticas. Algunas de estas configuraciones energéticas se sienten naturales, otras atractivas y otras nos repelen. Como navegantes, debemos movernos naturalmente, lejos de la repelencia y hacia las energías atractivas. Así como yo operaba cuando volaba nuestro pequeño aeroplano a través de las nubes negras en el sur de Francia. Para determinar lo que se siente correcto, un navegante tiene solamente su impecabilidad. Hasta donde yo podía ver, el nahual era inflexible. Si se volvía aparente que la energía de alguien no era la adecuada, dejaba ir a esa persona, y a menos que lo dictara un imperativo de la navegación o el propósito, no había segunda oportunidad. Una de sus principales búsquedas era moldear un grupo coherente de guerreros navegantes. Estaba intrigado con el concepto de masa crítica, un experimento con hormigas que nos había mostrado que los insectos se comportan erráticamente mientras su número está debajo de la masa crítica. En este caso, casi 50. Una vez alcanzada la masa crítica, todo el grupo de repente puede organizarse y trabajar junto de forma efectiva. El nahual especulaba que si podía facilitar la formación de un grupo de practicantes coherente energéticamente para alcanzar la masa crítica, podría resultar en un cambio colectivo en la conciencia. Experimentaba continuamente con nosotros, como con un conductor energético con su orquesta. Al practicar la tensegridad en grupos pequeños, él se movería alrededor y entre nosotros, cambiando nuestras posiciones en la sala, como si fuéramos figuras de ajedrez, hasta que se sintiera correcto. Siempre que yo estaba en su presencia, mi percepción era que su propósito exclusivo era navegar impecablemente y crear las condiciones óptimas para alcanzar la conciencia individual y colectivamente. Si él podía no hacernos cambiar como grupo, al menos quería llevarnos al borde, individualmente. Ejemplos de cómo el nahual conducía la energía eran sus parejas, Victoria y Renata en la base de su simultaneidad y David y yo en la base de nuestra complementariedad. Por largo tiempo trató de integrarme en su círculo más cercano. Cada salida con Florinda estaba cuidadosamente coreografiada y cada vez me emparejaba con un miembro hombre o mujer de sus asociados más cercano, pero en vano. No había química, no nos acomodábamos. De hecho, una vez, mientras estaba sentado en el escenario con Taisha Velar, traduciendo su charla en un taller en Berlín, una enorme barra de hierro cayó del cielo en el piso. Afortunadamente, no lastimó a nadie, pero me convenció de que en realidad yo no pertenecía a ellos. Este era un dilema genuino para mí en ese momento. Estaba completamente comprometido
con el mundo del nahual, pero también estaba consciente de que yo realmente no tenía un lugar ahí. En lo más alto de mi entusiasmo, realmente creía que seríamos capaces de saltar a un sueño colectivo como un grupo y viajar en el mar de la conciencia. Mi única preocupación era que no me resultaba fácil con mis compañeros de viaje, y viajar al infinito con la gente equivocada realmente sonaba como un pésimo viaje. Incluso mi relación con el nahual era extrañamente ambigua. No era que me gustaran algunos aspectos de él y otros me desagradaran. Más bien, con él descubría una escisión en mi personalidad. Frecuentemente, una parte de mí se sentía frustrada por él y la otra parte lo adoraba incondicionalmente. La parte frustrada era mi yo común y corriente, un yo que quería ser reconocido, alabado, promovido. Era el yo exigente, autorreflexivo, inseguro, desconectado, controlador. Me molestaba con el nahual porque éste no reconocía mi lado especial. A este nivel mundano, él era como un entrenador, el líder del equipo, el jefe, y era fácil y conveniente encontrar fallas en él. En alguna ocasión, mi hubris me llevó a cuestionar su juicio sobre la gente que debía dar un taller de tensegridad. Estábamos almorzando en el Versalles, discutiendo un poderoso taller de 4 días que apenas había terminado. Lorenzo Drake acababa de mostrarnos una nueva serie de pases mágicos y el nahual estaba alabando su desempeño. Lorenzo estuvo genial, ¿no creen? Dijo el nahual radiante. Sí, dije. Pero a mí me impresionó más Julio. No hubo ego en su demostración y sus movimientos fueron increíblemente precisos. El nahual solo me miró con ojos profundos, haciéndome perder el aplomo, pero me sentía provocado. Nunca entendí por qué prefería a Lorenzo, quien me parecía un ególatra, mientras que Julio siempre me parecía impecable, la quinta esencia del guerrero. Y seguí despotricando, diciendo por qué yo pensaba que Julio hubiera sido una mejor opción para presentar la nueva serie de movimientos, hasta que el nahual me cayó con una mirada furiosa. La atmósfera en la mesa se enfrió considerablemente y su abrazo al final de la comida no fue muy cordial que digamos. Afortunadamente, mi arranque no culminó con mi aprendizaje. Todo lo que provocó mi atrevida oposición fueron algunas advertencias del nahual al inicio de la siguiente sesión de grupo. En caso de que no lo sepan, aquí no hay una democracia. No navegamos por consenso, proclamó, mirando con malicia hacia mí. No creo que los demás hayan sabido de qué hablaba, pero yo sí, y entendí. Era muy difícil no juzgar, no tener preocupaciones personales ni ningún tipo de autorreflexión mientras estaba con el nahual y las brujas. Debido a que ninguno de nosotros estaba listo para trascender nuestro ego individual en aquella época, terminábamos suprimiéndolo y transfiriéndolo. La expresión más evidente de esa dinámica era una forma de egomanía colectiva que llegó a ser inmensa en nuestro pequeño mundo. Entre nosotros pretendíamos ser guerreros, sin yo en una búsqueda evolutiva por la libertad, pero como grupo nos sentíamos descaradamente especiales. En nuestra imaginación éramos los elegidos,
los únicos que sabíamos. Éramos los que nos estábamos preparando para abandonar un barco que se hundía en este ignorante orden social que nos rodeaba. A pesar de todos nuestros esfuerzos, nuestros diálogos internos eran, la mayor parte del tiempo, todo menos silenciosos. Nuestras cabezas estaban llenas de desdén por el orden social, de historias sobre nuestra especialidad, de preocupaciones sobre cómo avanzar en la jerarquía de nuestro mito y con la esperanza de ser entregados por el nagual. Todos estos pensamientos provocaban más tensión, miedo y frustración que paz y felicidad, y el nagual estaba en el centro de esta dinámica. Pero había otra parte de mí que no tenía nada que ver con esto. Era una parte elusiva y fugaz, que parecía más perteneciente a mi memoria que a aspectos de mi personalidad. O tal vez debería decir que estoy más consciente de esta parte de mí mismo en retrospectiva que cuando la estaba experimentando. Muchas veces me comuniqué con el nagual con esta otra parte de mí. No mucho se quedó registrado en la parte racional de mi mente. Cada vez que se detenía el proceso de mis pensamientos, algo que afortunadamente pasaba mucho en la presencia del nagual, me sentía inundado por una ola de afecto incondicional y gratitud hacia él. Particularmente después de alguna de sus fenomenales y paralizadoras charlas frente a grandes públicos en los talleres. Yo lo escuchaba en total silencio y de repente me encontraba en su abrazo al verlo salir de escena. Estos eran instantes sin tiempo, y yo sentía que la inmensidad transpiraba entre nosotros. Entendía completamente, sin la necesidad de haber pensado. También recuerdo haber tenido este tipo de experiencias en los almuerzos en el Versalles o durante algún encuentro casual. Una vez el nagual me pidió que me sentara a su mesa y, sujetándome las manos, me mostró su visión de lo que llamaba la rueda del tiempo. Era, en esencia, una metáfora de su entendimiento de la realidad, como una presentación de universos paralelos infinitos. Veía la posibilidad de saltar surcos, como él decía. Yo lo entendí como alternar vidas o universos. Su fascinación con el misterio de la conciencia era puro y absolutamente genuino y, una vez más, en ese momento me sumergí en esta experiencia de afecto mutuo e incondicional y entendimiento silencioso. Debimos haber hablado una hora, pero no estuve consciente de que pasara ni un solo minuto. En esos momentos me sentía envuelto en una burbuja de energía que bloqueaba todo lo demás. Nunca había experimentado esto con nadie más. Nunca había una interrupción inadecuada. Incluso el sonido exterior parecía desaparecer. Otro evento memorable de este tipo ocurrió pocos meses antes de la partida del nagual. Haciendo algunas diligencias, pasé a una tienda departamental en mi vecindario y de repente tuve el impulso de correr y comprar agujetas. Las había estado necesitando desde hacía tiempo, pero en ese momento me vino a la mente de la nada. Tenía prisa, así que corrí dentro y empecé a buscarlas en el departamento de calzado, cuando vi al nagual sentado en una de las sillas. Ese instante fue tan fuerte que literalmente caí en la silla junto a él, antes de poder decir hola. Tenía miedo de haberlo espantado, pero él no hizo nada que denotara sorpresa. Su sonrisa de reconocimiento afloró de un lugar muy recóndito.
Nahual, lo siento, no sabía. Solo pude sentarme en esta silla. ¿Cómo estás? Pregunté confundido y sin aliento. Y vi a Talia, en los estantes cerca, sujetando un par de zapatos de diseñador en sus manos, saludándome con una sonrisa discreta. Talia me está ayudando a comprar un par de zapatos, dijo el nahual, y nos quedamos ahí por un indeterminado periodo de tiempo, platicando de nada o incluso sin platicar. Cada vez que le hablaba, le tocaba el hombro o el brazo. Sus ojos eran profundamente cálidos y profundos. Talia no nos interrumpió y, en un momento dado, me despedí. Me paré y salí de la tienda sin comprar las agujetas. Luego descubrí que el nahual se estaba preparando para dejar el mundo. Siempre bromeaba que cuando muriera se iba a ir con su traje favorito y un par de zapatos nuevos. Yo sentí que mi energía sanguínea se había alborotado con ese encuentro y que eso le comunicó que todavía no estábamos listos para estar sin él. La última vez que lo vi fue en una cena en la avenida Pandora, en el departamento que compartía con Florinda y Taisha. Algunos de los aprendices estaban actuando pequeñas obras de teatro brujo como un pasatiempo antes de la cena. Estas obritas estaban escritas por los actores y todas subrayaban la locura del orden social y la obsesiva mente humana. Ninguno era actor profesional, así que el teatro brujo era una buena práctica para la humildad y la acechanza. La cena fue suntuosa y sana. Florinda y Taisha habían estado cocinando todo el día. El azúcar estaba absolutamente prohibido en el mundo del nahual, así que me dio gusto cuando Florinda me apartó y me convidó de un poco del chocolate que tenía. Ella no estaba hecha para seguir las reglas y al parecer yo tampoco. El último de estos momentos sin tiempo ocurrió un poco después esa misma noche. El nahual me llevó a una esquina y cuando se hizo esa burbuja a nuestro alrededor, él me hizo una pregunta inesperada sobre el karma, la condenación, la redención, la muerte e incluso sobre Dios. Yo estaba atolondrado y experimenté una profunda disonancia cognitiva. Jamás pensé que este tipo de conceptos formaran parte de su vocabulario. Afortunadamente, sus preguntas eran básicamente retóricas, y él mismo las contestó. No habría sabido qué decirle. Pero como siempre, en estos eventos, sentí que la comunicación superficial era casi irrelevante, y algo más había transpirado, algo que no fue captado por mi entendimiento. No era que yo estuviera en silencio y por ende haya podido conectar con el nahual de otra manera. Es más apropiado decir que el silencio interno permitió que una parte completamente diferente de mí saliera a la superficie. Esta parte nueva estaba completamente en sincronía con el nahual, y la sabiduría solo se compartió en lugar de ser intercambiada o diseccionada. No fuimos informados del deterioro en la salud del nahual, pero debería haber sido obvio que las cosas se acercaban a su fin. Pero no lo fue. Lo dimos por sentado, como siempre, lo hacemos con todo y todos. Sus frecuentes alusiones a que se iba a ir pronto las tomábamos como una herramienta pedagógica que nos mantenía aterrizados. David y yo fuimos a su casa unas 4 veces más, pero el nahual nunca volvió a salir de su cuartel.
Por eso empezamos a pasar más tiempo con las brujas. En la última visita, Florinda me dio una copia de Pases Mágicos, el último libro del Nagual. Tenía la siguiente dedicatoria. A Félix. No pierdas el paso nunca. Carlos Castaneda. Pocos meses antes había recibido mi nuevo nombre, Félix, lo que quería decir que en apariencia había superado mi antiguo ser y ahora era parte de la familia de brujos, para bien o para mal. El nagual, al escogerme el nombre Félix, estaba haciendo gala de un sentido del humor y de su forma de navegar. Obviamente, no había olvidado nuestro encuentro en Bandaragüela e incluso recordaba el nombre del perico que le había encargado. Una vez le pregunté a Florinda sobre eso, y me lo confirmó de forma tan indiferente que no estuve seguro si me estaba jugando una broma. No quería hablar mucho de eso, pero me dijo que Nuri le había sugerido al nagual mi nuevo nombre. Es algo extraño y poderoso asumir un nuevo nombre y tratar de vivir con él. Félix significa el de la suerte y lo considero un regalo hermoso que no pienso olvidar. La última vez que vi a Nuri, me regaló un reloj suizo como una muestra de gratitud por haberla cuidado con tanta dedicación todo ese tiempo. Fue al final de un taller, y yo no tuve tiempo de desenvolver el regalo, hasta que llegué a casa esa misma noche. Cuando finalmente abrí la caja y saqué el reloj, las manecillas daban exactamente 5 minutos antes de la medianoche. Fue su regalo de despedida. Debe ser difícil entender para alguien de fuera lo que significó para alguno de nosotros ver cómo este mito llegaba a su fin. Así como yo me sentía rodeado por una burbuja de magia y energía en algunos de mis encuentros con el nagual. Había un campo de energía continuo alrededor de todos nosotros mientras el mito siguió vivo. Creció en intensidad tan gradualmente que nunca estuve completamente consciente de su fuerza y extensión. Solo después de su muerte, cuando el campo se colapsó, me di cuenta de lo poderoso que había sido. El elemento más significativo de este campo energético era el increíble predominio de sincronías. En retrospectiva, toda mi vida en aquel tiempo parece haber estado programada. La vida era tan suave como si hubiera sido ensayada antes. Signos, presagios y cualquier tipo de guía de navegación estaba en todos lados. Si iba a ver a mis amigos, daba por sentado que siempre habría algún lugar para estacionarme, o que uno se habilitaría en la casa de enfrente cuando llegara. O podía estar pensando en alguien y estar seguro de que el teléfono sonaría y que sería esa persona. Todo me hablaba. Las aves me hablaban, los claxones, los espectaculares, las placas. Todo podía sobresalir de mi campo de percepción para subrayar un pensamiento o desencadenar una acción, y siempre tenía coherencia. Era una hermosa danza con la realidad e, inconscientemente, asumí que era el resultado de mi poder personal. Pero no lo era. Cuando murió el nagual y se fueron las brujas, el campo se colapsó y nada volvió a ser lo mismo. Ya no había más música. La danza había terminado. Estaba solo, o casi solo. Todos mis aprendices juntos no podían hacer que la música volviera, ni lo podía hacer Carol Tix, que se había quedado con nosotros. Por supuesto, la vida siguió
y yo solo dejé que la velocidad de la explosión me llevara. En lo que respecta a la navegación, parecía que tenía que empezar de cero. En lugar de sentir que me tiraban al agua para que yo nadara, sentía que me habían sacado del agua y que me forzaban a caminar. Era el final del paseo en la alfombra mágica. La alfombra se había ido y había vuelto la gravedad. Y yo me aferraba a unas cuantas palabras manuscritas dentro de un libro. No pierdas el paso. Nunca. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Una nueva era. El fin de la incertidumbre.